Misterios en la Casa Dorada. En pleno corazón de la ciudad de Tarija, rodeada de calles tranquilas y balcones coloniales, se levanta una de las construcciones más llamativas y enigmáticas de Bolivia, la Casa Dorada. Quien la ve por primera vez queda atrapado por su brillo. Desde afuera, su fachada luce elegante, adornada con balcones de hierro forjado, molduras y una simetría que la hace sobresalir entre las demás casas antiguas de la ciudad. Pero lo verdaderamente impactante está en su interior. Allí, los techos altos están decorados con frescos, las paredes recubiertas con tapices traídos de Europa y los salones iluminados por lámparas de cristal que parecen haber detenido el tiempo. Cada rincón respira lujo, espejos, dorados, vitrales y detalles en estilo Art Nouveau que en su momento deslumbraron a toda Tarija. Pero detrás de tanta belleza y de tanta riqueza, se esconde un misterio. Un misterio que, con el paso de los años, se convirtió en leyenda. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando Tarija era una ciudad pequeña, casi aislada, pero con familias influyentes que dominaban la economía local. Entre ellas estaba la de Moisés Navajas, un comerciante hábil y ambicioso, que junto a su esposa, doña Esperanza Morales, soñaba con construir no solo una casa, sino un verdadero palacio que demostrara su poder y su buen gusto. Y así nació la Casa Dorada. Se dice que Navajas contrató arquitectos europeos y no reparó en gastos, muebles de París, tapices de Italia, mármoles y maderas traídas desde ultramar. Todo parecía indicar que Moisés poseía una fortuna inagotable. Pero aquí comienza lo extraño. La pregunta que muchos se hacían era simple: ¿de dónde sacaba tanto dinero? Moisés no provenía de una familia inmensamente rica, y aunque era un hombre trabajador y visionario, nada explicaba el crecimiento desmesurado de su fortuna. En apenas unos años, pasó de ser un comerciante próspero a uno de los hombres más acaudalados de Tarija. Fue entonces cuando empezaron los rumores, y los rumores, en un pueblo pequeño, corren rápido. Algunos decían que Moisés tenía suerte en los negocios. Otros murmuraban que su fortuna venía de prácticas poco claras. Pero el rumor más fuerte, el que sobrevivió hasta hoy, era otro: Moisés Navajas había hecho un pacto con el diablo. Cuentan que en las noches tranquilas, cuando Tarija dormía, frente a la Casa Dorada se detenía un carruaje negro tirado por caballos oscuros y elegantes. De él descendía un caballero vestido con un traje impecable, sombrero de ala ancha y un aire extraño, casi antinatural. Nunca se le veía el rostro con claridad, y quienes lo alcanzaban a mirar aseguraban que sus ojos brillaban como brasas encendidas. Ese visitante misterioso no era otro que el mismísimo diablo, quien llegaba a reunirse con Moisés Navajas. Las reuniones se daban, según cuentan, en la penumbra de los salones de la Casa Dorada. Allí, entre copas de vino y música de piano, ambos se entregaban a un juego muy particular, la taba, un juego de azar típico, donde lo sorprendente era que Navajas siempre ganaba. El diablo, astuto como siempre, lo dejaba vencer, alimentando su codicia y su deseo de acumular más y más riqueza. Vecinos curiosos aseguran haber escuchado las madrugadas llenas de carcajadas estruendosas que salían de la mansión. No eran risas comunes, decían, sino carcajadas profundas, escalofriantes, que helaban la sangre. Risas que no podían provenir de un ser humano. Así, poco a poco, la idea de que Moisés Navajas había pactado su alma a cambio de fortuna fue creciendo hasta convertirse en verdad popular. Y lo cierto es que todo parecía confirmar esa versión. La riqueza de Navajas crecía sin explicación. La Casa Dorada se levantaba como un símbolo de poder y ostentación, y cada detalle parecía demasiado perfecto para ser obra únicamente del esfuerzo humano. Pero como toda historia de pacto con el diablo, la riqueza tenía un precio. El 1 de enero de 1951, Moisés Navajas murió sin dejar herederos directos. Su fortuna, en lugar de consolidarse en su familia, se deshizo en pleitos interminables entre parientes lejanos. Doña Esperanza, su esposa, no heredó como todos esperaban, y lo que alguna vez fue una fortuna deslumbrante terminó desvaneciéndose. Muchos en Tarija interpretaron esto como la prueba definitiva: el diablo había cobrado su parte, llevándose no solo el alma de Moisés, sino también todo lo que había conseguido gracias al oscuro pacto. Hoy, más de un siglo después, la Casa Dorada sigue en pie, convertida en un centro cultural que guarda exposiciones, conciertos y muestras de arte. Pero quienes trabajan allí aseguran que el misterio no ha desaparecido. Algunos cuidadores cuentan que por las noches aún se escuchan pisadas en los pasillos vacíos, como si alguien recorriera los salones dorados. Otros dicen haber visto la silueta de un caballero elegante observando desde uno de los balcones.
Y hay quienes aseguran escuchar aquellas carcajadas antiguas que estremecieron a los vecinos hace más de 100 años. ¿Será Moisés Navajas cuidando lo que queda de su mansión? ¿O será el recuerdo del visitante nocturno, regresando a cobrar viejas deudas? La Casa Dorada no solo es un patrimonio arquitectónico de Tarija. Es también un recordatorio de que las historias de riqueza, ambición y misterio siempre dejan huellas. Huellas que, entre la realidad y la leyenda, nos invitan a preguntarnos: ¿qué estarías dispuesto a entregar a cambio de tenerlo todo?